Hola, buenos días. Estoy acá con Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana, una ONG de conservación marina internacional que también está en el Perú. Y estamos acá para hablar de microfibras en el océano o contaminación del océano y microfibras y otros temas, ¿no? Entonces, que empecemos por cuál es el estado de los océanos ahora mismo. Bueno, ahora mismo no sé, pero hace una semana estaban bastante mal, ¿ya? El problema es que históricamente nuestros océanos han sido el basurero, el vertedero de todas las cosas que tiramos. Cierto, tiramos cosas a los ríos, pero los ríos van al mar, así que al final todo se junta ahí. Tal vez el principal problema del océano sea el cambio climático. El cambio climático en líneas generales no es sino el aumento de CO2 en la atmósfera. CO2 que proviene principalmente de la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, etc. Carbón principalmente. Históricamente este gas se ha ido acumulando en la atmósfera por los últimos 160 años aproximadamente, y eventualmente tenía que ir a alguna parte, ¿no? El océano, para variar, de buena onda que es, se lo absorbió, y eso ha permitido en buena medida que el calentamiento climático o el calentamiento que tenemos ahorita en el planeta sea ligeramente menor. En líneas generales el océano se ha calentado poco menos de 1 grado, pero el problema del calentamiento del océano al absorber el CO2 también es que el océano, como cualquier líquido, cuando se calienta se expande, y el océano en realidad se está expandiendo, obviamente pues en la escala que se está expandiendo es enorme, y son centímetros, pero el problema es que como el calor se acumula y el océano sigue expandiendo, algunas estimaciones son de que pues subirá el nivel del mar y eventualmente ciudades costeras desde Bangladesh o Nueva York o Miami, por poner un ejemplo, o Venecia, eventualmente van a quedar bajo las aguas en algún momento en los próximos 60, 100 años, ¿no? El segundo problema del mismo cambio climático tiene que ver con el hecho de que el CO2, al meterse o al ser absorbido por el agua, forma un ácido o un tipo de ácidos, la familia de los carbónicos, que eventualmente y literalmente va erosionando las partes calcáreas de diferentes organismos, desde los corales, algunos tipos de corales, hasta principalmente lo que son los protozoarios que están en la base de las cadenas alimenticias del océano, ¿no? Obviamente pues una conchita milimétrica que se le digamos, descascare la conchita, puede que no tenga mucho sentido para nosotros porque una conchita más no vista menos, pero cuando juntan millones de conchitas, que son la comida de una anchoveta o de otro animal por ahí, entonces sí comienza a ser un problema, ¿no? El segundo problema de los océanos tiene que ver con la contaminación. La contaminación es muy amplia de todas las fuentes posibles. Hay contaminación desde orígenes líquidos, que pueden ser efluentes de las casas, de los hogares, desagüe literalmente, efluentes químicos que provienen de industrias desde la producción de moda, en general textiles, talabartería, cueros, hasta la misma producción industrial de algunas cosas, ¿no? Y esto en un país como el nuestro, que muy poco se procesa, muy poco se atiende, eventualmente es como si entrase el líquido directamente al océano. Hay unos casos en los cuales se han estado vertiendo relaves mineros, ácidos, etc., ¿no? De una manera relativamente frecuente, no más de 10 años atrás. Obviamente pues dirán, ahora ya no contaminamos, pero la contaminación en el océano tiene la curiosa propiedad de que no desaparece. Una parte es procesada biológicamente, bacterias y demás organismos que pueden reducir o oxidar algunos de estos elementos tóxicos, pero la mayor parte de estos tóxicos se acumulan ya sea en sustratos rocosos, en los fondos marinos, o bien son absorbidos por otros organismos. Un tipo particular de contaminación es la que se refiere a la producida por la moda o por las telas, ¿no? Los textiles generan una serie de plásticos microscópicos muy minúsculos que uno no los puede ver eventualmente a simple vista, pero los puede intuir, que sobreviven a los procesos de limpieza del agua, al proceso de tratamiento, o simplemente no hay proceso de tratamiento y van de frente al mar. Y estos filamentos son tan pequeños que pueden ser confundidos o se mezclan literalmente con las partículas que alimentan a los animales, desde las ballenas, que son filtradoras, hasta las conchas de abanico y las almejas, ¿no? Que básicamente hacen lo mismo. Al momento de filtrar, esos animales tienen en sus sistemas de filtración estructuras en las cuales se van fijando estas partículas,
En algunos casos pueden causarles deterioro físico serio a sus sistemas de filtración, o sea, le impiden absorber el alimento de verdad, como el caso particular de las tortugas que comen plásticos y eventualmente eso les impide comer las medusas, que son su fuente de alimento principal. Otro problema que tenemos con los océanos es la sobrepesca, que te he olvidado hablar, que nunca hubo una primera vez. Bueno, la sobrepesca, que es un tema que en realidad es mucho más amplio y una escala muy grande en el término de lo que significa utilizar el océano como fuente de alimento, ¿no? Hoy en día, la mayor parte de los, bueno, 70% o 80% de stock, depende de quién lo mida, están a nivel de máxima explotación, ¿okay? Eso quiere decir que están siendo explotados justo en el límite de lo que pueden ser explotados. Y eso, considerando que el 30% ya están sobreexplotados. Eso quiere decir que se sacan a una tasa mayor de la cual se recuperan. Es como si estuviéramos en un banco y estuviéramos sacando dinero cada mes y nos estuviéramos convirtiendo capital. Y eventualmente algún día lo dejaremos de costar. Eso tiene efectos importantes no solamente para la alimentación humana, sino eventualmente para la economía local, pescadores artesanales, efectos que tienen diferente naturaleza de acuerdo a las circunstancias de cada país. Por ejemplo, en el nuestro, lo más significativo es que nosotros somos el primer productor de anchoveta a nivel mundial, de harina de anchoveta. La pesca de anchoveta es la principal pesca de una sola especie del mundo. Estamos compitiendo en este momento entre segundo y tercer lugar con otras especies porque hemos tenido malos años de pesca los últimos 3. Pero en general, y ahí viene otro tema, esta anchoveta es utilizada para ser convertida en harina, que luego es utilizada para alimentar cerdos, principalmente en China, cerdos y gallinas. Y otra parte utilizada para agricultura de salmón. Entonces, uno también puede preguntar si es correcto costo-beneficio, aunque económicamente sea más rentable producir harina para darle a comer a un animal más grande, que efectivamente es mucho más rico que una anchoveta, también habría que pensar si esa anchoveta podría ser utilizada de otra manera, como un aditivo alimenticio, etc., ¿no? En términos generales, los océanos la están pasando mal. Estamos en un momento en la historia en la cual el balance entre lo que el océano puede procesar y lo que nosotros le estamos poniendo encima ha sido roto según una cantidad de años. Y entonces eso obliga también a tomar medidas mucho más agresivas en cuanto a, para solucionar los problemas que tenemos, todo lo del cambio climático que supuestamente está abordado en el Cambio de París, significa reducir nuestras emisiones, desacoplar nuestro desarrollo del consumo de combustibles fósiles, empezar a utilizar más energías alternativas, ahorrar energía en general. Y eventualmente digamos que esa área, por eso de alguna manera, ya tiene soluciones, ¿no? El área de sobrepesca o de manejo pesquero tiene sus soluciones, algunas son más complicadas que otras, implican desde cambios en los sistemas de producción hasta cambios en los sistemas en los cuales, o decisiones sobre lo que es seguridad alimentaria desde el punto de vista marino, o si es mejor pescado en mano que pescado en el aeropuerto para ser exportado, ¿no? Donde tenemos todavía problemas, y en este país en particular son bastante serios, y cuando digo este país es Perú, es el tema de la contaminación marina. Por un lado, menos del 20% de nuestros residuos sólidos son manejados. En residuos marinos estamos por ahí, ¿ya? Esto te da una idea más o menos de que básicamente la mayor parte de la basura que producimos va al mar. Una parte va a los rellenos sanitarios, pero los rellenos sanitarios no son muy funcionales, no están extendidos. Entonces, generalmente, como vimos hace poco, el alcalde de Chorrillos hacía que botasen desmonte y basura. Toda la zona de Magdalena, donde están construyendo ahora una serie de San Miguel, donde están construyendo áreas recreativas, han sido basureros históricamente, rellenos sanitarios. Y esta basura eventualmente va al mar y contamina y nos produce problemas a la salud en algún momento. En el caso específico de los microplásticos o de las fibras, digamos, de lo que es el impacto de la moda, estas pequeñísimas fibras no son procesadas en absoluto, ¿ya? Porque los sistemas están diseñados para lo que es visible. Es más, hace 15 años no hablábamos de microfibras, hablábamos de los químicos de las microfibras y tampoco tenemos para eso. En realidad, nuestro sistema de limpieza del agua, que es incipiente e insuficiente, básicamente se centra en colectar lo visible, botellas, cajas, etcétera, todo lo que es, digamos, grande, lo colectas con mallas, entre comillas,
Y lo otro, digamos, lo químico, básico, orgánico, que básicamente la producción de los hogares y algunas fuentes alternativas por ahí, va a ser procesado biológicamente en postoxidación. Que básicamente son bacterias que son felices comiendo basura, que la convierten en otra basura y eventualmente en CO2 que entra a la atmósfera. Pero ese es otro tema, o metano. Pero al final... Alimenta el otro problema, ¿no? Sí, en realidad es un tema bien difícil porque, o sea, suena a veces medio repetitivo porque todo está conectado, ¿no? Entonces realmente no puedes hacer algo completamente bien porque siempre se te va a haber una externalidad, le dicen los economistas, o un impacto de lo que supuestamente está saliendo bien, ¿no? Los textiles producen las microfibras desgraciadamente las lavadoras o los sistemas de procesamiento no permiten un sistema de retención de estas fibras, son pequeñitas. Hay ciertas tecnologías emergentes pero no están disponibles todavía. Junto con eso vienen los detergentes que tienen las bolitas de colores y todas esas cosas que supuestamente sirven para aflojar el sucio, el perjudido, también se van al mar, no son procesados. Basta con que un día usted tome una pequeña muestra en un vasito de agua, del agua del tercer lavado que bota su lavadora, la deja descansar, decantar se dice, y va a ver que al fondo se forma un pequeño mucílago blanquecino. Uno cree que es el detergente, porque claro que hay parte del detergente, pero en realidad son básicamente microfibras que están ahí permanentes y que se están yendo. Obviamente mi lavadora va a producir un poquito, la tuya otro poquito, y eventualmente juntamos todas las lavadoras a tener un montón de kilos de microfibras. Otro elemento importante son todas las líneas de cosméticos exfoliantes, sí, o los que utilizan los abrasivos para las pastas de dientes, que son básicamente microfibras de plástico, estos micropartículas de plástico, ¿no? Que tienen un poder que ayuda a que se abran los poros, a que se cambie la piel, se remuevan las espinillas, etc., ¿no? Y a eso le une pues una serie de elementos más de la moda misma, ¿no? Esto desde los tintes, que son probablemente y en este país en particular son bien interesantes, que son fuente de contaminación colorida en los ríos. Pero los hacen bonitos. No quedan bonitos, son unos arcoíris lindos. Los taninos de las curtiembres, que no son casi nunca procesados, y eso une a la informalidad de la moda, ¿no? A la informalidad de la producción para la moda, digamos, ¿no? Y conforme, digamos, una compañía puede tener una línea muy bonita en un mall de aquí cerca del lado de la ciudad, va a tener un paralelo en el mercado informal, que no va a seguir ningún canon ambiental y social, y va a ser simplemente, pues, si sacas un blue jean Levi's, sacas un blue jean Levi's, y obviamente lo lavas 2-3 veces y se le va un poco el tinte, pero lo vas a lavar probablemente una sola vez y se queda completamente blanco. Entonces, la calidad y los patrones de producción de la economía informal están dirigidos a reducir al máximo los costos. Y eso tiene implicaciones serias porque obviamente la reducción de costos significa menores fijadores, malos fijadores, tintes en mayores cantidades, los metales quién sabe dónde salgan, la mano de obra como si han sido bien pagada o mal pagada. Entonces, eso no quiere decir que lo informal sea malo y lo formal sea bueno. También tenemos el otro extremo, que tienes una compañía que importa prendas de vestir pues, por kilos, y eventualmente pues, su modo de producción en Bangladesh o en Filipinas son pésimos, ¿no? Entonces, ambos son culpables en diferentes medidas, de diferentes formas. Y eso pues, implica también una visión de conjunto de eventualmente cuál es el propósito de la ropa, cuál es el propósito de la moda. O sea, obviamente uno quiere sentirse bien, quiere sentirse distinto, tener una imagen, pero eventualmente ¿qué significa eso en términos de tu compromiso con valores que van más allá de tu inmediatez? Tienes que estar comprando ropa todo el tiempo, o tienes que tener un guardarropa mínimo, o finalmente qué es lo que marca cuando tú vas a comprar. O sea, aseguro completamente que la mayor parte de la generación joven como tú básicamente trata de comprar lo más barato, pero además lo más distintivo, digamos, ¿no? O sea, para no ser parte del paquete, o sea, y eventualmente pues eso significa ya tiene un nicho de moda, eso no voy a decir marca, pero es todo el tema del fast fashion, de tener pues ya no es la moda verano, otoño, invierno, es la moda primera semana de enero, segunda semana de enero, y así sucesivamente, ¿no? Si resumimos 3 cosas en las que la moda impacta en el océano.
Uno es la contaminación química, los tintes que se utilizan en el proceso de producción principalmente. Dos sería todo lo que son microfibras y plásticos que se relacionan, por un lado, la vida útil de la prenda, el lavado y eventualmente la liberación de las partículas en algunos productos en particular. Y tal vez el tercero podría ser relacionado con la química de esos pequeños plásticos que van a parar a los sistemas digestivos de diferentes animales y eventualmente regresan a nuestros platos. Si la industria tuviera que hacer algo, ¿qué le recomendarías? Creo que el paradigma de romper el paradigma de mayor cantidad de producción, mayor ingreso. De alguna manera tienen que encontrar la salida para la cual o uno generan prendas de un valor mayor que le permitan subsistir o diversifican y eventualmente producen prendas a pedido o porque el sistema actual lo que hace es genera muchísimo ruido y muchísima ropa en demasía. Entonces tú puedes ver almacenes de elementos que nunca se van a vender. O sea, están ahí porque así, ¿no? Creo que es un tema también de reducir los costos de producción de transporte, ¿no? O sea, producir localmente, ser más responsables con la energía que utilizan, informar más al consumidor final de la huella. O sea, para mí lo ideal, y probablemente sea muy nerd, es llegar a un lugar, yo cojo un polo y me diga la huella, este polo costó producirlo 64 litros de agua, se transportó a tantos lugares y tiene tanto CO2, pero abajo dice, lo hemos logrado reducir el agua de tanto a tanto porque utilizamos un nuevo producto. O sea, no es un nuevo sistema, pero un proceso de producción. Porque no se trata, o sea, el producto ideal no existe, ¿ya? A menos que lleguemos a la época en la cual podamos sintetizar mentalmente las cosas o comencemos a andar sin ropas. Realmente no existe ese producto, ¿ya? O sea, todo producto, cualquier, va a tener un impacto social, ambiental, no hay ninguna duda de eso. Entonces, seamos honestos. Que tú sepas que estás comprando, que tú puedas poner un polo acá, marca X, un marca Y AX este costó 68 galones, este costó 45, quiero de 45, porque yo quiero, ¿te das cuenta? El problema ahí es que el consumidor en este país en particular está muy mal acostumbrado a no ser informado. O sea, tú vas y compras esto, ¿cómo está el pan? El rojo está a 5, el azul está a 6, ya dame 2 del 5. No te importa que el de 5 fue hecho por 4 niños, que tuvieron que agarrar a palos a una viejita que colectó el maní para hacer el pan, no les importa. Estamos acostumbrados a que lo barato, no miramos más allá. Y eso es, o sea, es una tarea enorme de educar al consumidor. Y yo creo que la industria está en la obligación de hacerla, porque por otro lado también, o sea, no sé, si yo tuviera una fábrica que hace telas y supiera que mis telas contaminan el agua y le afectan a la gente, lo pensaría 2 veces. O sea, bueno, eso soy yo, ¿no? Quizás el señor que tiene sus telas no sabe siquiera que lo están contaminando. Claro, no saben, pero sí se están haciendo cosas, la industria está caminando y con esta información creo que contribuiremos a que más personas lo sepan. Y ya te iré informando de las mejoras que podamos tener. Muchísimas gracias. Muchas gracias.